Estamos hoy 11 de julio de 2023 para desarrollar el CIPAS relacionado a la prueba objetiva cerrada. En este orden, mis estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y espero, pues, digamos, este CIPAS y también taller a la vez, podamos desarrollarlo de la mejor manera, de tal manera que, pues, podamos comprender las dinámicas relacionadas a las temáticas que se vieron en momento intermedio. De resaltar entonces aquí que ya prácticamente estamos cerrando periodo en lo que tiene que ver con el curso. A la fecha, pues entonces ya hemos desarrollado el 75%, ¿sí? Con el momento inicial y el momento intermedio. Y solamente nos quedaría el 25%, que es la prueba objetiva cerrada que les había mencionado anteriormente. Entonces, yo voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para mirar pues la dinámica de cómo se va a desarrollar. También les quiero mencionar, mis estimados estudiantes, que esta prueba, pues, o esta última actividad tiene algo atípico y es que va a ser con reconocimiento facial. Entonces, ustedes tienen que, de alguna manera, hacer el descargue de ese aplicativo con anterioridad, porque pues ya esta se desarrolla este fin de semana. Entonces, en la medida de las posibilidades, tratar de descargarlo a lo sumo por ahí el jueves, ¿cierto? Y si pueden antes, mejor. Entonces, ahora les voy a mostrar un video o les comparto un video, mejor, por Teams. Ustedes saben que hemos creado un grupo por Teams donde compartimos todo tipo de información. Al correo interno del campus también les he enviado información al respecto, ¿cierto? Y de la misma manera, pues, les he estado comunicando por todos los medios institucionales. Entonces, lo que quiero yo es que estén enterados y que conozcan de que efectivamente esta prueba pues, se va a desarrollar en el marco de ese 25% que nos queda faltando, y adicional a eso tiene esa prueba con reconocimiento facial. Entonces, la dinámica de este CIPA va a ser el siguiente. Vamos a ver las temáticas de manera general. Vamos a tocar de manera general los temas que ya, pues de alguna manera hemos particularizado durante todo el momento intermedio, algo muy superficial por cada una de las unidades. Y luego, posterior a ello, entonces hacemos, pues, una especie de juego interactivo, ¿cierto? Para mirar y medir qué tanto hemos aprendido y qué es lo que tenemos que repasar y qué es lo que tenemos que reforzar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a tratar de que las preguntas, si las hay, pues ustedes las van anotando, y al finalizar el CIPAS, que yo creo que va a ser a lo sumo también una hora, ¿cierto? Porque posterior a ello va a haber una web conferencia que creo que es necesario que entren también allí, que va a ser con el director, donde él va a tocar algunos aspectos generales de esta prueba, ¿cierto? Quiero resaltar que esta pues, participación de CIPAS trae consigo digamos, un enlace donde ustedes van a registrar su asistencia y adicional a eso van a colgar allí un pantallazo de esa asistencia, ¿cierto? ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de poderles asignar unos 20 puntos por participación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo estaré compartiendo más adelante cuando ya comencemos a hacer el tema del juego interactivo, para que ustedes puedan llenar la asistencia y, digamos, vayan tomando unos pantallazos de tal manera que puedan colgar esos pantallazos allí en la asistencia, y con eso entonces podríamos asignarle esos 20 puntos por participación. Entonces, les recomiendo muy amablemente tener en cuenta eso.
Y ya con eso entonces vamos a dar inicio. Entonces, a ver. Lo he denominado taller ISIPAS, preparación de la POC. ¿Listo? Pues este se va a desarrollar hoy 11 de julio de 2023. Vamos a comenzar con la unidad número 1, ¿cierto? La unidad número 1, pues digamos, ustedes recuerdan que estuvimos trabajando aplicación de la teoría de conjuntos, donde, pues digamos, tratábamos lo que es la definición de un conjunto. De tal manera que, pues este se define como toda agrupación de colección o reunión de individuos, en este caso, cosas, animales o personas o números, bien definidos y que cumplen una propiedad determinada. En ese entonces, y ahorita que lo estoy mencionando nuevamente, de alguna manera tocábamos elementos como que cuando se habla de un conjunto, pues un conjunto en su gran mayoría, pues tiene o tiende a definirse como algo que está compuesto por elementos y que esos elementos son generales. Por favor, si pueden apagar el micrófono, le agradezco mucho. Es así entonces como podemos darnos cuenta de que siempre que tenemos un conjunto, pues este va a cumplir con cierta generalidad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la bandera de Colombia, pues es amarillo, azul y rojo. O en su defecto, sí, perdón. Perdón, tipo les, silencio. Espera un momento, por favor. Les quiero pedir muy amablemente que cuando entremos, silenciemos el micrófono. ¿Listo? Eso es para evitar de pronto desconcentrarnos y interrumpir la sección. ¿Listo? Entonces les pido muy amablemente eso, es una amable. Ok. Entonces, ustedes miran allí que, pues digamos, hay un conjunto universal, ¿cierto? Y hay unos subconjuntos que componen ese conjunto universal. Además de eso, pues digamos que también hablamos de la relación de pertenencia y la relación de contenencia. Los conjuntos A y B, que miramos acá, ¿cierto? El conjunto A y el conjunto B están contenidos dentro del conjunto universal, es decir, están dentro. Y es así entonces como llamamos esa relación de contenencia, ¿cierto? Y la relación de no contenencia, pues se connota con estos símbolos. Ahora, si estamos hablando de la relación de pertenencia, la relación de pertenencia solamente se da entre conjuntos y elementos. Entonces no podemos confundir cuando estamos hablando de una relación de pertenencia con una relación de contenencia. La relación de pertenencia se da entre elemento y conjunto y la relación de contenencia se da entre conjunto y conjunto. ¿Listo? También vamos a tocar un poco el tema de la determinación de conjuntos. Y sabemos que los conjuntos de alguna manera se determinan por comprensión y por extensión. En este caso, cuando hablamos de comprensión, es decir, hablamos de una generalidad, ¿cierto? Hablamos de una generalidad de un conjunto. Es decir, hacemos que por medio de una proposición, ¿cierto? Compuesta o una proposición simple, podamos distinguir una generalidad de un conjunto en sí. Ahora, por extensión, lo que hacemos es nombrar uno a uno los elementos que compone ese conjunto. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los números pares mayores que 2 y menores que 12. O en su efecto, también simbólicamente de X, tal que X pertenecen a los reales y X es par, ¿cierto? Y es mayor, todos los X mayores que 2 y menores que 2. Entonces, mire que acá miramos que es menor y menor que. No estamos hablando menor igual o mayor igual. Porque si hubiésemos llamado así, hubiésemos incluido el 2 y el 12. En este caso son desigualdades totalmente estrictas y por eso entonces no se considera ni el 2 ni el 12. ¿Listo? Ahora, hablamos también de una tipología de conjuntos, ¿no? Entonces hablamos de conjuntos infinitos, conjuntos finitos, unitarios y vacíos. Y es así entonces como nosotros, de alguna manera, pues, podemos determinar que un conjunto infinito es aquel que no es contable, no se puede contar, ¿cierto? Por ejemplo, como el número de las estrellas, bueno, en fin, conjuntos que son incontables. Ahora, un número finito es aquel que de alguna manera se puede contar o enumerar, ¿cierto? Un conjunto unitario es aquel que está compuesto por un solo elemento
Y un conjunto vacío es aquel que no tiene elementos y por lo tanto se considera como un conjunto vacío. También se tocó el tema de la cardinalidad de un conjunto. Cuando hablamos de la cardinalidad de un conjunto, pues si bien es cierto, sabemos que la cardinalidad es el número de elementos que compone a un conjunto. Entonces, acá tenemos el conjunto A, B y C. Si nos fijamos, el número de elementos que compone, ¿cierto? Que están, digamos, o que pertenecen al conjunto A son 6. El número de elementos del conjunto B son 7 y el número de elementos del conjunto C son 4. Casos atípicos es en el caso de los números naturales que son conjuntos infinitos. ¿Qué sucede? Esos conjuntos infinitos, o sea, que no son contables, son aquellos que en definitiva, pues su representación o su cardinalidad, por ejemplo, la cardinalidad de los números naturales, ¿cierto? En este caso, la cardinalidad de n, en números naturales, pues es infinito. ¿Por qué? Porque no se pueden contar. Hay infinitos números naturales. O en su efecto, si tenemos cardinalidad de los enteros, ¿cierto? En este caso también son infinitos porque precisamente no se pueden contar. Ahora, lo mismo con los racionales y los reales, pues que son básicamente contenidos en el mismo conjunto. Ok, entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya de alguna manera hemos recorrido lo que es un conjunto, ¿cierto? Cómo se compone un conjunto, cuál es su determinación, ¿cierto? Además de eso, también ya hablamos de la cardinalidad, entonces, algo que podemos nosotros decir es la contenencia, ¿no? Aquí es donde de pronto quizás quiero hacer un poco de énfasis, porque, pues si bien es cierto, mire que acá estamos hablando del conjunto A que está compuesto por A, E, I y O. Y el conjunto B que es A, E, I, O, B, C, D. Si nos damos cuenta, el conjunto A está contenido, ¿cierto? Está contenido en B. Y es así entonces como que los elementos de A están en B. Todos los elementos de A están en B. Y eso es lo que hace decir que está totalmente contenido. Ahora, miremos el ejemplo 2, donde el conjunto A, ¿cierto? A, E, I, O, U, pues no está contenido. En este caso, pues el único elemento que le hace falta para que esté contenido en B es la U, porque está en A, pero no está en B. Entonces, lo que podemos decir es que A no está contenido en B porque el elemento U no está en B, sino que está solamente en A. Ok, entonces en ese orden, digamos, es así como podemos determinar la relación de contenencia. ¿Listo? Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿cierto? Cuando hablamos de conjuntos disyuntos, pues prácticamente, pues estos son aquellos conjuntos que son totalmente diferentes. O sea, los elementos de A son diferentes a los elementos de B. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que A es diferente a B o que A no está contenido en B y B no está contenido en A. Entonces, esto me lleva a esta proposición que A es diferente de B, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de los subconjuntos propios, ¿cierto? Entonces se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A, ¿cierto? Pues básicamente estaríamos hablando de pues una representación donde A es totalmente igual a B. ¿Listo? Entonces, en este caso estaríamos hablando de subconjuntos propios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos van a salir esta tipología de preguntas en esa prueba POC, ¿cierto? Entonces, yo les voy a dar la oportunidad para que, por favor, ustedes muy amablemente, pues, a ver si pueden activar el audio y me digan cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, dados los siguientes conjuntos, el conjunto A, ¿cierto? Que es igual a 2, ¿cierto? 4, 8 y 10, ¿cierto? Y da el conjunto B, ¿cierto? Que es todos los X, tal que X pertenecen a los naturales, ¿cierto? Y pues digamos que X, o tal que X, ¿cierto? X es
mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. Es así que vamos a ver. Las opciones de respuesta aquí son las siguientes. La respuesta A es un subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que es correcto o incorrecto? A es un subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. ¿Estaría correcto o incorrecto? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? A ver. Incorrecto. Incorrecto, claro. No más nosotros podríamos descartarlo porque me dice que A está nombrado por comprensión. ¿Y A está nombrado por comprensión o por extensión? Por extensión. Por extensión. Entonces, de una vez, mal. Esta no podría ser. Ahora, B. Como todos los elementos de A están en el conjunto de B, entonces A y B tienen una relación de igualdad. ¿Creen ustedes que es verdad o falsedad? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a analizar la opción C. La intersección entre A y B tiene como resultado un conjunto vacío. Y la opción D es A es un subconjunto de B, ¿cierto? Y además B está nombrado por comprensión. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. La D. ¿Quién? Estaría válida la D. Excelente. Es la D. En este caso, mire que nos están diciendo de que A es un subconjunto de B. Claro, A está contenido en B. Y además de eso, B está nombrado por comprensión. ¿Por qué no puede ser C? Porque la intersección entre A y B tiene como resultado un conjunto vacío. Es imposible. Tiene que tener elementos de la intersección. Y la B, ¿por qué no puede ser? Como todos los elementos de A están en el conjunto B, entonces A y B tienen una relación de igualdad. No es posible, porque aquí en el conjunto B está incluyendo al 1 y está incluyendo al 10. Y A, el conjunto A, no incluye al 1. Entonces, lo que lo hace que A esté contenido en B, pero no son iguales, ¿sí? O sea, A está contenido en B, pero pues no son totalmente iguales. ¿Listo? Excelente, muy bien. Ok, esa es una pregunta que posiblemente les puede salir a ustedes, ¿cierto? Ahora nos vamos a ver un poco sobre el tema de las operaciones, ¿cierto? De las operaciones entre conjuntos. Entonces, acá tenemos unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Este es uno de los ejemplos que de alguna manera, generan un poco más de asertividad al momento de entender. Ahora, si tenemos unión, por ejemplo, Luis, Paco y Hugo, entonces las personas que cuentan con medio de transporte, auto o bicicleta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Hugo, Paco y Luis, pues cuentan con esos medios de transporte, ¿cierto? Con todos, porque estamos diciendo, la unión implica una suma. Entonces, en este caso, Luis, Paco y Hugo, pues en este caso, de alguna manera, cuentan con esos medios de transporte. Ahora, la intersección. Pues la intersección prácticamente, pues me está diciendo que son las personas que cuentan con auto y bicicleta. La única persona que cuenta con auto y bicicleta es Paco, porque Paco está en la intersección. Ahora, la diferencia, ¿cierto? Entonces, me está diciendo que unas personas que cuentan con bicicleta, ¿cierto? Pero no auto, ¿sí? Pero no auto. El único que cuenta con bicicleta, pero no auto, ¿cierto? Es Hugo. Entonces, es así entonces como podemos determinar la diferencia simétrica. Ahora, la diferencia. Y la diferencia simétrica, entonces sería como que las personas que cuentan con auto o bicicleta, pero no las dos. Entonces, pues Luis tiene auto, Hugo tiene bicicleta, pero Paco tiene los dos medios de transporte, por lo cual no podemos incluirlo porque en este caso son
o estamos hablando de una diferencia que es totalmente simétrica. Entonces, digamos que acá vamos a tener en cuenta estas operaciones, ¿cierto? A ver, por ejemplo, tenemos el conjunto universal que es A, B, C, D, E, F, G, ¿cierto? Y G, y J. Entonces, si establecimos la A diferencia simétrica B, entonces mire que son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B. Por eso sombreamos a D, a F y a E. Porque son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B, pero no a ambos. En este caso no podríamos incluir a B ni a C. Ahora, si hablamos de A unión C, quiere decir que tenemos que incluir todos los elementos de A y todos los elementos de C, así sean los que están en común. Entonces sería A, B, D, C, G y F, ¿cierto? Esos son los elementos que están tanto en A como en C. Ahora, A intersección B. A intersección B, pues viene siendo D y C, ¿cierto? Los elementos en común entre, los elementos en común entre A y B. Entonces sería B y C. Entonces, son los elementos en común entre el conjunto A, que es este, y el conjunto B, que es este. Entonces sería B y C. Ahora, B diferencia C, pues son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B, pero no a C. Entonces sería B y E, ¿cierto? B y E. Entonces son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B. Ahora, si estamos con B, diferencia simétrica, C, complemento. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le hacen falta a B diferencia C para que sea el conjunto universal? Pues sería A, ¿cierto? Sería D, sería C, F, G y J. Y es así entonces como nosotros recordamos cómo se hace, digamos, esta tipología de operaciones estableciendo esa relación entre elementos y conjuntos. Entonces, vamos a ver una pregunta, ¿cierto? Que va a ser de tipo argumentativa, ¿cierto? De afirmación y razón, ¿cierto? Entonces, ese tipo de preguntas consta de dos proposiciones, así una afirmación y una razón, unidas por un porqué. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une, ¿cierto? Para responder este tipo de preguntas debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida. Entonces, ponle cuidado. Vamos a leerlo en detalle. Un conjunto por extensión presenta todos y cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos. A ver, la primera opción es, la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación, ¿cierto?, correcta de la afirmación. La B, la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón, ¿cierto?, no es una explicación correcta de la afirmación. Bueno, C, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Ok? Y D, la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Recuerden, hay una afirmación y la razón, pues viene siendo como el argumento de la afirmación. ¿Qué me dice? ¿Quién me dice cuál puede ser la verdadera? C. La C. La afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Quién considera que puede ser diferente? La A. La A. La afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. O sea, es decir, la razón después del por qué me da justificación para decir que el conjunto por extensión presenta todo y cada uno de sus elementos. ¿Quién más puede decir? O digamos otra postura. La C. B, la B. La B. Pues en este caso la correcta es la B. Porque si bien es cierto, mis estimados estudiantes, den cuenta que un conjunto por extensión presenta todos y cada uno de sus elementos. ¿Es cierto? Sí, es verdadero. ¿Cierto? ¿Por qué?
la intersección entre dos conjuntos se encuentra en los elementos repetidos. Sí, es verdadero. Pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. O sea, después del por qué esto que está acá es verdadero, pero no es un argumento para decir que un conjunto por extensión presenta todo y cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora seguimos con la siguiente. Resulta que tenemos esta situación, problema, ¿cierto? En una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son internistas. 7 médicos son neurólogos e internistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e internistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, comenzamos. Primero que todo, vamos a darle un nombre a cada uno, ¿cierto? Y comenzamos a decir, siempre vamos a comenzar por las intersecciones mayores. ¿Listo? Las intersecciones mayores. En este caso, entonces, sabemos que 7 médicos son neurólogos e internistas. Pero como ya teníamos 4 para completar la intersección, porque mire que tenemos 7 médicos son neurólogos e internistas, quiere decir que la E hace las veces de I y esto nos tiene que sumar 4 más 3, 7. Ahora nos dice que 8 médicos son cardiólogos e internistas. Entonces, es importante considerar los 4 que están en intersección mayor, ¿cierto? Más los que nos hace falta para completar los 8 médicos que son cardiólogos e internistas. Y en este caso tenemos 5 médicos que son cardiólogos y neurólogos. ¿Qué quiere decir? Como ya tenemos 4, entonces hay que considerar solamente uno que está por fuera, que son única y exclusivamente cardiólogos y neurólogos. ¿Listo? Luego, posterior a ello, entonces ya tenemos eso. Ahora, nos están diciendo que 12 médicos son cardiólogos, pero si bien es cierto, hay que considerar estos 4 que están acá, ¿cierto? Y esto que está acá, más este, para que al sumarlos, pues nos da totalmente 9. Ahora, si le quitamos a 12, 9, eso nos va a dar 3. Y es lo que tenemos acá, que son única y exclusivamente cardiólogos. Ahora, ¿por qué neurólogos? Pues en este caso, esos neurólogos son 10. Entonces tenemos que sumar 4 más 3, 7 más 1, 8. Si son 10, pues a los 8 le quitamos, perdón, a los 10 le quitamos 8 y eso nos queda 2. Y por último, entonces tenemos que son 7 médicos, perdón, en este caso serían 12 también, ¿cierto? Entonces se suman 4 más 3, en este caso, pues serían 11 y a esos 12 le quitamos 11, nos queda 1. Es así entonces como podemos dar ahorita respuesta a cada una de las inquietudes. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Si bien es cierto, entonces comenzamos a sumar los que son única y exclusivamente exclusivos. Entonces, 3 más 2 más 1, que son los médicos que tienen solamente una sola profesión. Entonces, en este caso son 6 médicos. Ahora, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Mire que acá es importante porque mire que hay una intersección, cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos. Cardiólogos e intensivistas, ¿cierto? Cardiólogos, intensivistas, pues yo creo que estamos hablando acá pero no neurólogos. Entonces quiere decir que van a ser solamente 4. ¿Por qué no consideramos estos que están acá? Porque me están haciendo de alguna manera la exclusión de los neurólogos y los neurólogos son los que están acá en la parte de arriba. Entonces no podemos considerar esos 4 porque me los está excluyendo. Y listo. Ok. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, mis estimados estudiantes? No, señor. Ok, listo, perfecto, muy bien. Entonces, yo ahorita voy a proceder a compartirle la asistencia y vamos a hacer un juego interactivo de un quiz. ¿Listo? Entonces, para poder mirar qué tanto hemos aprendido frente a ello. Entonces, regálenme un momentico, ya les comparto el enlace para que ustedes puedan, de alguna manera, pues, interactuar. Primero que todo, recuerden que les voy a enviar acá, que es la asistencia, ¿cierto? La asistencia para que ustedes puedan, pues, llenarla
¿cierto? Recuerden que tienen que adjuntar un pantallazo, pues no lo pueden llenar de una vez, pero sí es importante que pongan un pantallazo, ahí les voy a compartir, ¿cierto? No sé si ya les haya llegado, ¿sí? Un momento, por favor. A ver. Vale. Ok. Entonces vamos con la primera. Profesor, buenas noches. No me da acceso al chat. ¿No le da acceso al chat? No, yo no tengo acceso al chat. ¿Y los demás? Sí, tutor. Diferente. Yo sí, profe. Yo Bueno, no. ahorita me escriben por interno, por favor. Bueno, señor. Ok. Tutor, qué pena. Antes de continuar, yo tenía pues una pregunta, ¿no? Con respecto a la evaluación. Señor. Más o menos, ¿cuántas preguntas tiene la evaluación? Creo que son, a ver, creo que son 25 preguntas. Ahorita miramos Ok. eso, ¿listo? Listo, vale, tutor. Gracias. Ahorita miramos eso bien en detalle. Vale. Pero esa información también la puedes conseguir ¿en qué? En el entorno de evaluación. ¿Listo? Listo, tutor. Bueno, ahí les acabo Tutor, de disculpe, compartir. buenas tardes. Sí, señora. Soy Jamie. Tutor, una consulta. Ahí en la asistencia dice que como anexar un pantallazo, ¿es de esta reunión o? Sí, señora, de esa reunión. Ok. Gracias. Bueno, sí, son 25. Voy a compartirles acá como para que, por favor, para que se vayan inscribiendo ahí en el Quizzes. Agradezco mucho. Hagan el ejercicio. Mire, son 125 de 500 puntos, o sea, el 25%. Número de preguntas, 25. Tiempo máximo, 2 horas. Y número de intentos, solamente uno. ¿Listo? Un solo intento. ¿Vale? Esto es lo que deben tener en cuenta para poder hacer el registro. Recuerde que va a ser con reconocimiento facial para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ok, esperen un momentico. Entonces, a ver. Solamente se ha inscrito Tutor, una Judy. pregunta. Señora. Tutor, yo tengo una. Es eso del reconocimiento facial. O sea, mientras uno hace todo el proceso de la evaluación, ¿eso lo capta uno más o menos? ¿Así? Sí, o ¿O es, sea, no, no, o es no. como que inicia, se dan cuenta pues que es uno y empieza? Usted tiene que permanecer con la cámara encendida. Ah, listo. Ok. Sí, ese es el reconocimiento facial. ¿Listo? Tutor, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, una pregunta. ¿Nos toca escribirnos en en todas las áreas o solamente con una ya aparecemos en todas? Pues la verdad, yo estoy hablando de manera particular en el curso de pensamiento lógico y matemático. No sé si con otras áreas tengan, yo creo que ellos les harán un CIPAS final para que ustedes puedan inscribirse. ¿Listo? Frente a eso. Yo solamente estoy hablando del curso de pensamiento lógico porque es el único que tengo así como conocimiento, porque soy quien lo oriento, ¿no? Entonces, digamos, pues sería como, hablo con propiedad frente a eso, pero pues en mi curso, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con los demás? Profesor, ¿será que puedo salir y vuelvo y entrar si de pronto me da acceso al chat? Porque no Sí. pude, ¿vale? O escríbeme ¿qué? Yo te envío el enlace por acá también. Bueno, señor. Bueno, entonces, vamos a iniciar
con la prueba. ¿Listo? La primera parte de la prueba. Pero me escribe por, si me está escribiendo, tiene que escribir por Teams. Escribe por Teams. Bueno, va a iniciar, por favor. Entonces, para que hagamos el ejercicio, los que no puedan ingresar de manera inmediata, pues pueden escribir su respuesta en el chat. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, solamente 2 contestaron correctamente. La 1 y la 3 eran las correctas. Siguiente pregunta. Para los que no se pudieron conectar, acá está para que puedan contestarlo en el chat. Bueno, muy bien. 10 contestaron correctamente. Excelente. Vamos con la siguiente. Bueno, muy bien. A ver. Bueno, 8 contestaron correctamente. Recuerden, nombres en común, es una intersección, ¿no? Con la pregunta número 4.
Bueno, muy bien, vamos a ver. Excelente, 11 contestaron correctamente. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Muy bien. Recordemos que estas preguntas pues tienen un tiempo límite, ¿no? Pero obviamente van a tener un poquito más de tiempo en las otras preguntas. Recuerden que tienen dos horas para 25 preguntas. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo un preentreno, ¿no? Vamos con la pregunta número 6. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Conjunto universal, muy bien.
Bueno, muy bien. 9 contestaron correctamente. Excelente, muy bien. Vamos con la pregunta número 9 y queda faltando una, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Excelente, poseen exactamente los mismos elementos. Pilas porque se llama igualdad de conjuntos cuando poseen el mismo número de elementos. No quiere decir que el poseer la misma cardinalidad sean los mismos elementos. ¿No? Eso es importante tener en cuenta eso. Si estamos hablando en términos de cardinalidad, es cardinalidad. Y si estamos hablando en términos de igualdad, es de igualdad. Tanto el cardinal como los mismos elementos. ¿Listo? Y vamos con la última pregunta. Bueno, solamente 3 estudiantes contestaron correctamente, son 41 estudiantes. Listo, muy bien. Bueno, mis estimados estudiantes, recuerden que, digamos, eso que acabamos de hacer, de alguna manera es importante que ustedes lo reconozcan, digamos, más o menos así es como pues se va a hacer la prueba. El tema de los tiempos pues, van a ser diferentes, ¿cierto? Por razones obvias, pero la cuestión aquí es que, pues igual, se considera que las preguntas iban a tener alguna similitud. ¿Listo? Ok, excelente, muy bien. Ricardo, excelente por la participación y demás. Entonces, pues vamos a continuar con la presentación. ¿Listo? Ok, vamos a trabajar unidad 2 y 3 y hacemos otra evaluación final y con eso ya cerramos. ¿Listo? Ok. Entonces, la segunda unidad, pues nos hablaban sobre los métodos para probar la validez de argumentos. En esta, pues hablábamos de que existen proposiciones que son simples o atómicas o proposiciones compuestas o moleculares, ¿cierto? Entonces, además de eso, que una proposición es una afirmación que se le puede dar un criterio de verdad o de falsedad, pero no ambas a la vez. Es decir, una proposición no puede ser falsa y verdadera a la vez. O tiene que ser verdadera o tiene que ser falsa, ¿cierto? Y pues que digamos que de alguna manera su composición siempre va a ser sujeto, verbo más complemento. Es, digamos, es lo más viable que se puede determinar, pues sujetos de quien se habla,
Verbo es la acción y complemento es la acción que hace de quien se habla, ¿cierto? Bueno, el complemento es como lo que termina siendo la oración de quién pues está allí el sujeto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sol es amarillo, la raíz cuadrada de 25 es 5, la luna es un satélite natural, y es así entonces como nosotros podemos determinar algunas proposiciones que son simples, ¿cierto? Ahora, para tener en cuenta, ¿no? No son proposiciones. Levanta la mirada, Leche. No, porque es una admiración, ¿no? Es decir, una aseveración que no tiene ningún criterio de verdad. Excelente trabajo de matemáticas. Tampoco, ¿no? ¿A qué horas es la clase de lógica matemáticas? Eso es una pregunta. Entonces, no pueden ser proposiciones porque no se le pueden dar el criterio de verdad y de falsedad. ¿Listo? Ahora, también tocamos algo relacionado con la negación, la disyunción, conjunción, condicional y condicional. Su representación y su nombre, ¿cierto? En un lenguaje natural y su lenguaje simbólico. Sabemos que el I, pues viene de una conjunción, ¿cierto? Y es una V volteada. La disyunción es un O, entonces es en este caso, una V normal, V. La negación es no, entonces negación, ¿cierto? Y también pues representado por una virgulilla, ¿cierto? Que representa pues la negación. El condicional, sí, entonces, que es una flecha, o bicondicional, que es sí y solo sí, ¿cierto? Y es una flecha con doble direccionalidad. Ahora, vamos a ver. Pueden salir preguntas de ese tipo. Ese tipo de preguntas se desarrollan en torno a un enunciado de problema o contexto frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que responda correctamente al ítem planteado. Cuatro opciones, ¿cierto? A, B, C, D. Solo una de estas opciones corresponde a la correcta, ¿cierto? El enunciado es, recordando que las operaciones lógicas o los operadores lógicos de la lógica proposicional son la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional y negación. ¿Cuál es el símbolo que representa el conector bicondicional? ¿Quién me dice? A, B, C y D. La C. El C. Eso, la C. La C es la que me representa el bicondicional. Recordemos que es la doble bidireccionalidad y por eso se dice sí y solo sí. Excelente, muy bien. Ahora, un argumento, ¿es cierto? Un argumento, pues, en este caso, pues, está compuesto por varias proposiciones, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros podemos, a partir de ello, pues, poder extraer de allí algunas premisas y vamos a tratar de hacer un ejemplo de tal manera que podamos recordar eso, ¿cierto? Si el programa de actividades académicas, entonces, ¿cierto? Entonces, sí, entonces, o sea, en ese caso es la proposición número 1, se programan las Olimpiadas deportivas, pero por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico, ¿cierto? Los operadores lógicos están demarcados en rojo. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, el no, pues viene siendo la negación de esa proposición y este o viene siendo, en este caso, un conector que es la O, ¿cierto? Entonces, las proposiciones simples. P, se programan actividades académicas. Q, se programan las olimpiadas deportivas. R, los estudiantes estarán activos y S, los estudiantes bajarán el rendimiento académico. ¿Cómo podríamos llevar esto a un lenguaje simbólico como está aquí? P entonces Q, ¿cierto? Entonces, negación de R o S. Es así como se lleva a un lenguaje simbólico, ¿sí ve? Se hace una transposición de ese lenguaje que, pues, digamos, en relación a lo que tiene que ver con las proposiciones. ¿Listo? Espera un momentico, por favor. Ok, entonces, en ese orden de ideas, pasamos que una tabla de verdad, pues determina el valor de verdad de un argumento lógico. Y un argumento conformado por posiciones simples y compuestas que conforman un argumento, simplificando la verdad, tabla de verdad, según los operadores lógicos utilizados. Recordemos que una tabla de verdad prácticamente es un método de validación de argumentos. ¿Por qué? Porque una tabla de verdad pues nos permite a nosotros determinar
si digamos el argumento es tautológico, si el argumento es contingente o si el argumento es, digamos, contradictorio, ¿cierto? Entonces, digamos, esas tablas de verdad, yo les decía a ustedes cuando explicaba este tema, que no es necesario aprendernos, digamos, que verdadero por verdadero, no sé qué, dependiendo del conector, no. Lo que hay que hacer aquí es mirar la generalidad del comportamiento de cada uno de los conectores. Entonces, por ejemplo, nosotros si tenemos dos proposiciones, que es P y Q, ¿no es cierto? Entonces, si son dos, recordemos que es 2 elevado a la n, por lo tanto, 2 elevado a la 2 es 4. Entonces, siempre vamos a tener 4 valores de verdad. 2 verdaderos, 2 falsos, 1 verdadero, falso, ¿cierto? Entonces, la negación, pues van a ser todos los contrarios, ¿cierto? Pues si yo tengo un verdadero, pues va a ser el falso. En su efecto, digamos, pasa lo mismo con Q. Ahora, la conjunción es P y Q. Entonces, P y Q, todas van a ser falsas, excepto cuando ambas son verdaderas. De lo contrario, todo va a ser falso. En la disyunción, todo va a ser verdadero, excepto cuando ambas son falsas. ¿Sí? Mire que no necesito aprenderme realmente la tabla, sino que sé que en la disyunción, o sea, en el conector O, todas van a ser verdaderas, excepto cuando ambas son falsas. En el condicional sucede que solamente va a ser falso cuando parto de una verdad, que es el antecedente, y llega a una falsedad porque no es coherente. Entonces, en ese caso, el condicional va a ser falso. Y el bicondicional, ¿cierto? En este caso, una doble implicación, tanto para la derecha como para la izquierda, solamente va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. De lo contrario, va a ser falso. Y es allí entonces como nosotros reconocemos el comportamiento de las tablas de verdad. Es importante reconocer, mis estimados estudiantes, que para poder, digamos, construir, ¿cierto? Esas tablas, pues hay que identificar las proposiciones simples, ¿cierto? Asignar variables a las proposiciones simples, ¿cierto? Obtener la traducción simbólica del argumento, ¿cierto? La combinación de todos los valores de verdad y resolver las operaciones con estos conectores lógicos y sus tablas de verdad. Pues de vital importancia también reconocer esa expresión que es 2 elevado a la n, porque pues n viene siendo el número de proposiciones y con eso pues nosotros podemos determinar el número de fila. ¿Listo? Ok, muy bien. Hay digamos, un orden, ¿no? Jerárquico. Primero están las proposiciones simples, las negaciones, luego las premisas y bueno, en fin, ya por último el argumento final. Es así como se debe organizar. Sabemos también que lo que les decía anteriormente, ¿no? Un resultado de una tabla de verdad, pues viene siendo una tautología si todos sus valores de verdad son verdaderos, una contradicción si todos sus valores de verdad son falsos, o en su defecto puede ser una contingencia si los valores se mezclan entre verdaderos y falsos. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta esa, digamos, terminología y por supuesto, digamos, cómo podemos nosotros a partir de ello poder sacar una conjetura. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver este análisis. ¿Listo? Este también, digamos, de alguna manera es relacional del por qué, afirmación y razón. Mira que hicimos resolvimos una pregunta iniciando casi de este mismo tipo, ¿no? Afirmación y razón, ¿sí? Hay una afirmación y hay una razón, donde posiblemente la razón sea la explicación de la afirmación o la afirmación sea algo relacionado con la razón. Entonces, pongámosle cuidado. La proposición compuesta P, entonces Q, ¿cierto? Y P, entonces Q. Es una tautología. ¿Por qué? En una contradicción, el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad en la proposición simple, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener en cuenta las opciones de respuesta. Dice así: si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C, si la afirmación es verdadera, ¿cierto? Pero la razón es una proposición falsa. O sea, es decir, si es falso, quiere decir que en una contradicción el resultado de la tabla de verdad
es falso para todos los valores de verdad en la proposición simple. En las proposiciones simples. En las proposiciones simples. ¿Listo? Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición. A ver. ¿Quién me dice ustedes o quién cree usted que es la correcta? A ver, los escucho. La C. La C. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Por qué crees que es esa? ¿Cuál es tu argumento? Porque en todas no va a ir, digamos, verdaderas, porque siempre va a haber una falsa, ¿no? Es una contradicción. Listo, ese es tu argumento. ¿Quién más puede dar otro argumento? O una respuesta diferente. Profe, ¿puede ser la B? La B. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Por qué crees que es esa? Pues porque digamos que dice que la proposición compuesta es una tautología, ¿no? Ujú. Y en la razón, pues dice que porque en una contradicción el resultado de la tabla de verdad es falso. Entonces, como bien sabemos que la tautología, pues todo es verdad, ¿no? Y en la contradicción, sí, en la contradicción, pues todo es falso, ¿no? Pero, o sea, digamos que pueden estar ambas bien, tanto la afirmación como la razón, pero para mí no sé, o no sé cómo explicarlo. La razón como que no me da una explicación correcta de lo que es una tautología, ¿no? Bien. ¿Alguien más No sé. tiene? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra aseveración? Yo creería que la contradicción es verdadero y falso, entonces por eso la E. O sea, en este caso es la D. La D me dijiste, ¿no? La B. La B. Ok. Bueno, en este caso, mire que vamos a hacer la tabla de verdad. P entonces Q y P, ¿cierto? Entonces, efectivamente es una ¿qué? Tautología, profe. Exacto, es una tautología. Muy bien. Entonces quiere decir que efectivamente, en este caso, pues, estamos diciendo que la afirmación es correcta, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, la respuesta Sí. es sí, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Por qué es una proposición falsa? A ver, porque me dice, póngale cuidado, en una contradicción, el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Y cuáles son las proposiciones simples? En la tabla de verdad. ¿Cuáles son las proposiciones simples? P y Q. Eso. P y Q. ¿Y todos sus valores de verdad son falsos? No, tiene verdaderos y No, señor. falsos. Ah, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa razón no es verdadera, ¿cierto? ¿Comprendido hasta ahí? Si Sí, la señor. afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Vale? ¿Comprendido hasta ahí todos? Sí, profe. Ok, Sí, señor. vale. Espero que los demás también. Bueno, vamos a pasar entonces a las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia, de alguna manera, recordemos que pues son digamos, procesos demostrativos, leyes, y hacen parte de un razonamiento deductivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son leyes ya que han sido demostradas previamente, es decir, ya tienen un proceso de razonamiento previo y que han sido verdaderas. Entonces, que el modus ponens, el modus tollens, el modus ponendo ponens,
el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo, digamos, son leyes que ya, como uno determina en la aritmética, por ejemplo, las proposiciones de la suma, las proposiciones de la multiplicación, esas son leyes que han sido demostradas y que funcionan. Lo mismo sucede con estas leyes, pero estas leyes se utilizan en la inferencia lógica, en las proposiciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar posiblemente, mirémonos, devolvámonos un poquito acá, recordemos cada una de estas proposiciones, de estas leyes, y nos vamos a este tipo de pregunta. Esa es una pregunta de opción múltiple, una única respuesta, y el enunciado es el siguiente. El siguiente lenguaje simbólico representa una de las leyes de inferencia. ¿Cuál es esa ley? Proposición 1, P entonces Q. Proposición 2, P. Si me dice que si tengo P entonces Q y tengo el antecedente y por lo tanto obtengo el consecuente, ¿qué tipología de ley es esa? ¿Quién me dice? Devolvámonos acá entonces. Ponens. Vamos aquí y es modus ponendo ponen. Muy excelente, muy bien. En este caso, pues sería pues esa ley, ¿cierto? De tal manera que si dice que tengo P entonces Q y tengo el antecedente, puedo obtener el consecuente. Miremos esta. A ver. En este caso, pues es una pregunta donde hay múltiples respuestas, ¿cierto? Múltiples respuestas y pues una única sola es verdadera relacionarse, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes proposiciones compuestas corresponden a las reglas de inferencia lógica? P entonces Q y Q entonces P. ¿Existe? No existe. Esa ley no existe. No hay ninguna ley o ninguna ley de inferencia que me determine eso. Ahora, P entonces Q y negación de P, ¿cierto? Y negación de P, entonces Q. ¿Existe? Modus tollendo ponens. Modus tollendo tollens. Dice P entonces Q y tengo negación de Q, entonces negación de P. Pero mire que acá lo que tengo es P entonces Q y tengo negación de P y obtengo a Q. O sea que no es lo mismo. Por lo tanto, tampoco existen. Entonces, inmediatamente, ¿yo qué podría decir? ¿Cuál es la opción correcta? D. La de Y la de Exacto, la D. La D. Y si ustedes, P entonces Q y negación de Q, entonces negación de P, ese sí es modus tollendo tollens. Y la otra, si tengo P entonces Q y tengo Q entonces R y tengo P entonces R, ¿qué tipología de ley es esa? La última, P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. ¿Cuál es esa? la disyunción, profe. silogismo hipotético. Eso, silogismo hipotético, excelente, muy bien. Ok, ahora miremos esta. Si María madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Por lo tanto, si María madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Cuál es la ley de inferencia que corresponde al argumento anterior? ¿Quién me dice? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Quién más dice eso? Vamos a ver. Entonces vamos a tratar de extraer las proposiciones. P, que es María madruga el lunes. Q, sale más temprano de su casa. N, llegará temprano al trabajo. Entonces, si tenemos P, entonces Q, ¿no? P, entonces Q. Y si tenemos Q, entonces R, obtenemos P, entonces R. Conclusión. O sea que lo que ha dicho la estudiante es correcto. Es decir, es un silogismo hipotético. Muy bien, excelente.
cómo hiciste el razonamiento? Cuéntanos. Es que estaba escuchándolo y mirando acá mis apuntes y, y por eso me di cuenta que eran silogismo hipotético porque lleva esa flechita, la de entonces, sí, entonces. Ah, ok, listo. Vale. Muy bien. Bueno, entonces ahorita nos vamos para la unidad número 3, que en este caso es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas y tipos de razonamiento, ¿cierto? Es decir, esta es la última temática que explicamos sobre los cuantificadores. O sea que aquí hay un poquito más de refrescura frente a los conocimientos porque pues ya hemos hablado bastante de ello, ¿no? De los cuantificadores lógicos, que hay un cuantificador universal, ¿cierto? Que se representa con esta simbolización. Hay cuantificadores existenciales que se representan con este símbolo y también hay cuantificadores existenciales únicos que son particulares y que de alguna manera pues tienen, pues digamos, son atípicos frente a los cuantificadores existenciales normales, ¿cierto? Entonces, el universal es para todo, para cada, para cualquiera, ¿cierto? El existencial existe algunos o existe por lo menos algún elemento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es importante que reconozcamos la simbología, si es un universal negativo, si es un existencial negativo, porque en este caso, pues es importante reconocer que las proposiciones pueden ser negadas y al ser negadas, pues el cuantificador de alguna manera, pues permite que se pueda determinarse si es un universal negativo o un existencial negativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algunas personas son responsables. En este caso estamos hablando de un cuantificador existencial afirmativo. ¿Qué tipología de cuantificadores existe un único alcalde de Ibagué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, los escucho. Existencial único. Eso, es un cuantificador existencial único. Muy bien. Ahora, todos los artistas son creativos. ¿Quién me dice? Universal Un afirmativo. existencial afirmativo. Universal afirmativo, muy bien. Ahora, algunas estrellas no son de color amarillo. Estamos hablando de un cuantificador existencial negativo. Muy bien. Y ningún político es corrupto. ¿Qué tipología es? Existencial negativa. Cuantificador universal negativa. Universal negativa porque estamos hablando de ninguno. Y recuerde que ninguno es universal. Entonces es universal negativo. Muy bien, excelente. Vale. Entonces, en este caso, cuando hablamos de proposiciones categóricas o declaración categórica, es un enunciado que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de una categoría, en este caso el término sujeto, están incluidos en otra, el término predicado. Por ejemplo, todo planeta es esférico, ¿sí? O algunas motos BMW son fabricadas en Alemania. Entonces, mire que de alguna manera el todo es el cuantificador, en este caso el sujeto, ¿cierto? En este caso, recuerde que esta era la cúpula o cópula y este viene siendo el complemento, ¿cierto? O predicado. Y este viene siendo el cuantificador, ¿cierto? Entonces, en este caso es para todo y este caso es existencial, ¿cierto? El sujeto, cúpula y predicado, ¿cierto? Entonces, en este caso, el cuantificador es todo, ninguno, algún. El sujeto indica que realiza la acción o quien se dice algo, ¿cierto? La cualidad o cúpula son, eran o eran. En ese caso es como la acción que relaciona el sujeto con el predicado, que es lo que afirma o se niega del sujeto, en este caso de quien se habla. ¿Listo?
Muy bien, entonces vamos a ver este tipo de preguntas que nos van a salir así, posiblemente muy parecidas. Entonces, en este caso, pues, deben seleccionar dos opciones, ¿no? Hay múltiples respuestas y pues digamos allí hay que relacionar qué tipología. Entonces, del argumento, algunos estudiantes de la UNA son menores de edad, identifique tanto el cuantificador como su cualidad. Entonces, tenemos uno que es todos, algunos, 2, 3 son y en este caso no son, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la correcta? La A, que es 1 y 2, son correctas. La B, que es 1 y 3, son correctas. La C, que es 2 y 3, son correctas. La D, que es 2 y 4, son correctas. ¿Cuál es la correcta? La 2 y La 4. D. ¿La D? La 2 y la 4. Algunos. La B. La B. La La C. 1 y la... La B. Ajá. Bueno. La C. La D. La C. Recuerden que la 1 es todos. Y mire que acá me están La diciendo C, 2 y algunos 3. y son. ¿Sí? Algunos y son. Entonces, es decir, la 2 y la 3 son las opciones correctas. Muy bien, excelente. Ahora, cuando hacemos esa relación de, ¿cierto? Las proposiciones categóricas entre el sujeto y el predicado, pues entonces hablamos de una tipología. Entonces, si hablamos de tipología A, cuando todo S es P es universal afirmativa, de una tipología E, ningún S es P universal negativa, de tipología I, algún S es P particular negativa, afirmativa, ¿cierto? Y O es algún S no es P, entonces particular negativa. Entonces nos encontramos con este cuadro de oposición, ¿cierto? Muy conocido, lo hicimos en la tarea 3 que estamos en calificación, ¿cierto? Estamos en calificación, entonces digamos es importante que tengamos en cuenta ello. Entonces, es así que ningún médico es especialista y algunos médicos son especialistas. Por lo tanto, ¿cómo serían esas dos proposiciones de acuerdo a lo que tenemos allí en mención? Contradictorio. Contradictorias. Eso, son contradictorias. Muy bien. Claro, porque si me están diciendo pues que algunos médicos son especialistas y luego dice ningún médico es especialista, pues son contradictorias. Muy bien. Así es. Entonces, a ver, si tenemos el argumento, ningún estudiante del primer periodo matricula el proyecto de grado. Identifique la clase de la proposición categórica. A ver. 1, universal. 2, particular. 3, negativa. 4, afirmativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, la B, la C y la D. ¿Quién me dice? La B. La B. La C. Universal y que es negativa. Muy bien. Claro, pues si estamos hablando de ningún, quiere decir que es universal, ¿cierto? Y además de eso, pues si al ser ningún quiere decir que es negativa. Por lo tanto, su respuesta correcta es la universal negativa. Por lo tanto, 1 y 3 son las correctas. Muy bien. Bueno, una de las temáticas que seguramente a mí me llama mucho la atención es el razonamiento. Las personas que saben distinguir entre el tipo de razonamiento seguramente les va a ir muy bien en las pruebas SaberPro cuando ya ustedes estén terminando su carrera universitaria. Porque logran identificar cuando están hablando de una pregunta y pueden extraer de allí sus respuestas. Entonces, sabemos que un razonamiento deductivo es aquel el cual se puede extraer de allí, ¿cierto? De tal manera que su razonamiento lo que implica es que parte de lo general y llega a lo particular. Prácticamente cuando estábamos haciendo las demostraciones con las leyes de inferencia, pues se hacía eso, porque ya estábamos utilizando leyes que habían sido demostradas, que son generales, y tratábamos de llegar a una particularidad. Es así entonces como es importante reconocer esa importancia. Ahora, el razonamiento inductivo, por lo contrario, pues este sí parte de particularidades, observaciones y probabilidades de un caso particular de observación y trata de hacer una generalidad, ¿cierto? Y trata de hacer una generalidad, pero puede que esta sea verdadera o puede que sea falsa.
¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, determinar los razonamientos es inductivo o inductivo. Los atletas tienen buen físico. Catherine Ibargüen es atleta. Por lo tanto, Catherine Ibargüen tiene un buen físico. En este caso, estaríamos hablando de un razonamiento deductivo, porque definitivamente los atletas pues deben tener un buen físico para ser atletas, ¿no? Es algo totalmente verdadero. Ahora, pues Catherine Ibargüen es atleta. Sabemos que Catherine Ibargüen es una atleta reconocida, ¿cierto? De salto libre. Y, pues, obviamente, por lo tanto, llegamos a una conclusión partiendo del hecho de que hay unas proposiciones que son o premisas que son totalmente verdaderas. Ahora, un alemán va a un restaurante peruano y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Finalmente, concluye, la comida latinoamericana es deliciosa. En este caso es inductivo. ¿Por qué? Porque seguramente estas percepciones o premisas parten del hecho de la observación y lo que para el alemán puede ser muy rico, pues para nosotros no puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que se percibe y es muy subjetivo al observador. Por lo tanto, es un tipo de razonamiento inductivo y con regularidad nosotros utilizamos más el inductivo que el deductivo, porque el deductivo, de alguna manera, pues solamente se genera y se utiliza mucho en la parte de las ciencias exactas, específicamente en las demostraciones en matemáticas. Pero el inductivo es el diario de vivir de nosotros. A veces nosotros comenzamos a hacer aseveraciones y sacamos conclusiones que son probables o poco probables. Entonces, digamos, es importante que reconozcamos cuando estamos haciendo un tipo de razonamiento inductivo o inductivo o deductivo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Con eso, entonces, vamos a hacer la actividad quizzes y ya después les doy las últimas indicaciones frente a la realización de la tarea número 4. ¿Listo? Entonces vamos a salirnos de aquí y ya les voy a compartir nuevamente, digamos aquí la actividad que vamos a hacer ahorita, ya para finalizar. A ver. Tutor, una consulta. Ajá. Las otras reuniones que van a haber OSIPAS de lo mismo, de lo de la prueba, ¿van a ser este mismo tema, así como usted lo hizo hoy, o Va a ser es exactamente diferente? igual. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí, va a ser exactamente igual. No se preocupe por eso. Igual si aquí terminan y quieren entrar a la web, lo pueden hacer. ¿Listo? No hay problema. Igual ya tienen el enlace. Bueno, muchachos, les voy a compartir aquí, se lo voy a compartir al grupo de Teams para que ustedes de alguna manera puedan tener acceso todos. ¿Listo? Porque hay algunos que no tienen acceso. Entonces, a ver. Listo. Quiero recordarles que la asistencia a este CIPAS tiene una ventaja y es que les voy a dar 20 puntos. ¿Sí? Les voy a dar 20 puntos por asistencia. Lo único que tienen es que diligenciar la asistencia, mandar pantallazo y listo. ¿Listo? Muy bien. Pero, y obviamente tienen que participar de los quizzes y todo lo que se haga aquí. Bueno, solamente uno. ¿Qué pasa con los demás? Profe, a mí no me deja finalizar lo que mandó mamá. Lo del anotarme lo de la cuestionario de nombre y asistencia. apellido. Sí, asistencia. Ah, ok. ¿Por qué no te deja llenar? Lo último. Pues que tienes que tomar el pantallazo, guardarlo como imagen y luego subirlo. ¿Listo?
Profe, Profe, una a mí tampoco me ha dejado. tengo abierto por acá por el celular, pero yo no puedo ver los chats. ¿Cómo hago para tener el link? ¿Cómo Porque así? por acá por el celular no me aparecen los chats porque yo lo tengo abierto por acá por el celular y no me deja ver los chats para ver el link de la asistencia ni tampoco en el quiz. Apenas terminemos, pues me A mí dice, yo le... no me deja descargar el link para mandarle el pantallazo. Pues es que el pantallazo lo puedes tomar acá. Pro- O sea, no profe, necesitas... ya. Sí, no necesitas de descargar nada, solamente es tomar el pantallazo. Y las demás personas que de pronto no tienen acceso que por el celular, pero por el celular también se puede, digamos, hay una opción para identificar los mensajes y allí pueden ustedes tomar el enlace. Pero entonces, hagamos lo Porque siguiente. yo pongo la burbuja de chat y no me deja, o sea, no me la muestra, no puedo ver nada. Nada de lo que Profe, hablando, a mí me no puedo. estaba pasando igual, perdón, a mí me estaba pasando igual y yo me salí, volví a entrar a la reunión y ahí sí me dio opción de chat. O escríbame por Teams y yo ya se lo envío. A ver, Gabriela. Vale. Bueno, ahí te lo envío, Gaby. Ya ¿Listo? lo miro yo porque lo envían también. Pues muy bien. Entonces, si le envío el pantallazo por este chat, no hay necesidad de ingresar al link de asistencia, porque es que No. Tienes que mandar todo porque esa información llega al director y eres el que me dice cuántos asistieron, cuántos no asistieron. No, es que me está pidiendo una validación de mi correo con el institucional y no me llega el mensaje al celular, no puedo ingresar al link de asistencia. Pues la verdad, digamos que ahí ya se me sale de las manos porque se supone que todos deben ingresar ya a esta altura. Mire que ya vamos a finalizar el periodo y pues es importante que tengamos activo el correo, ¿no? Porque pues por ahí es que yo he estado enviando información. Se me hace raro que no me deje, no es la primera vez que yo lleno un link de asistencia, pero esta vez no he podido ingresar porque me está pidiendo una validación. Y el pero ¿sabes correo por qué? al correo. ¿Sabes por qué? Porque seguramente los otros links, digamos, no ponen el parámetro de que tiene que ser con el correo institucional. Y tienes que diligenciarlo con el correo institucional. Porque es una estrategia. Mira que les estamos dando la oportunidad les estamos regalando 20 puntos más por solamente participar de este evento. Entonces, digamos, trata de solucionar. Trata de solucionar de aquí. Por favor, trata de solucionar de aquí a mañana frente a ese percance del correo, porque seguramente no te lo va a dejar llenar. Y yo no me voy a poner a revisar mensajes después aquí, porque digamos para eso se ha compartido ese enlace. Entonces le pido muy amablemente que de aquí a mañana trate de solucionar la cuestión con el correo, la validación del correo, para que puedas enviar la evidencia. ¿Listo? Profe, el pantallazo yo ya se la mandé en el chat. No. Recuerden que tienes que diligenciar y enviarlo por el enlace de asistencia, por favor. ¿Listo? Profe, es que no me deja descargar el archivo, no me deja. No, es que no tienes que descargarlo, no vas a descargar nada, simplemente vas a tomar el pantallazo, esa imagen que está allí la conviertes en una imagen no sé, PGN o lo que sea, la convierte en una imagen y luego tú vas a tener el mismo problema que tiene la compañera, y es que si no habilitan, si no tienen el correo institucional, no van a poder obtener los 20 puntos porque no está habilitado para que lo llene cualquier persona, porque
pues no tiene sentido que yo lo envíe y cualquier persona pueda llenar y llenar el enlace. No, tiene que ser la estudiante con el correo institucional. ¿Listo? Yo tengo prendido el correo del campus. No, pero es que es diferente el correo del campus al correo institucional. ¿Listo? Ojo con eso. El correo del campus es muy diferente al correo institucional. Bueno, vamos a dar inicio acá con estas 14 personas que han inscrito. Entonces, vamos a dar inicio, por favor. Este sí es un poquito más rápido porque son 30 segundos por pregunta. ¿Cómo hago? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. Vamos con la siguiente. Mire que acá ya estamos hablando de 30 segundos. Muy bien. 14, excelente. Profe, perdón, una pregunta. Sí, señora. Profe, a mí no me deja. ¿Cómo hago? No, es que estoy preocupando. Yo no sé cómo hacerle. ¿Para esta prueba? No, pues lo que le acabo de contar. Lo del correo. Sí, sí, señor. En este caso, trata de solucionar primero entrando a su correo institucional. Tú debes tener un correo institucional. Desde llegado el caso no tengas ese correo institucional, te tienes que acercar a la universidad, al CEDAD de donde tú perteneces para que le solucionen ese tema del correo institucional, porque no es lo mismo el correo interno del campus que el correo institucional. ¿Listo? No es lo mismo. El correo del campus es en el campus, en el Moodle. Ahí usted va a encontrar información que yo le envío. Y el otro es un correo institucional
en Office 360, que en este caso tienes que tenerlo activado para poder llenar la encuesta o la asistencia. Si no lo tienes activado, entonces yo le hago, digamos, de manera muy respetuosa, lo que le indico es acérquese a su universidad, al CEAR, a la UR, a donde esté usted. ¿Para qué? Para que en registro y control o en su defecto la consejería académica le colabore activándole el correo. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. Profe, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Profe, una pregunta, es que tengo una inquietud. La imagen, la captura de pantalla que hay que tomar es de la, ay, se me olvidó. De la asistencia y, pero no del quiz. No, la imagen es de cualquier momento del CIPA. En cualquier momento tú puedes tomar el pantallazo y que se mire allí que estás conectada. Listo, profe. Como, Pero tratemos de profe, concentrarnos perdón. aquí, por favor. Ahorita Sí, hacemos las sí. preguntas. Vamos con la siguiente. Por favor, apaguemos micrófonos. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Ninguno le acertó a esa, ¿no? Bueno, vamos con la última pregunta y aquí se sabe quién queda en los primeros 3 puestos. Profe, ¿será que me puede hacer el favor de mandarme el link de asistencia por Teams? Y es que no lo he podido mirar porque no me quiere cargar en el computador el Vale, correo. escríbame por Teams y yo le envío allí el enlace. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, los 3 primeros puestos, vamos a ver. Bueno, acá sí hubo un rendimiento muy bajo, el 31% de asertividad de todos. Está Judy, Ricardo y Fraser. Muy bien. Ok. Bueno, mis estimados estudiantes, digamos que a comparación de otros IPAs, pues hoy ha sido un poco más, pues menos participativo. Eso.
La compañera, el correo institucional es aquel que termina en @unadvirtual.edu.co. Excelente, muy bien, Jamie, excelente. Es así, ese es el correo que deben utilizar ustedes para diligenciar esa encuesta. Si ustedes no tienen ese correo activado, que ustedes lo deben tener a esta altura, digamos, es un compromiso, hace parte de nuestro compromiso como estudiantes de la universidad, porque estamos en una universidad de alta calidad. Todos tenemos que tener el correo institucional. Es así como nos identificamos. Por esa razón, tratamos de hacerles llegar la información por todos lados para que ustedes puedan de alguna manera cumplir con esas obligaciones académicas. Y yo he sido muy persistente, digamos, frente a eso. He querido ser una persona que siempre esté pendiente del proceso de todo, absolutamente de todo. Entonces, yo les pido muy amablemente que hagamos el ejercicio de activar esa cuenta de correo. Si no lo tenemos, entonces acerquémonos a la universidad para que nos colaboren frente a ello. Bueno, ya para finalizar, mis estimados estudiantes, entonces resulta de que, pues aquí, ustedes van a encontrar la evaluación, la tarea número 4, la POST, que es la prueba objetiva cerrada, en el entorno de evaluación. Ustedes tienen que hacer un preregistro, porque recuerden que esta va a ser una prueba que va a tener reconocimiento facial. Entonces es importantísimo que lo tengan. Vean, ustedes van a encontrar eso en su entorno de evaluación. Y digamos, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Miren que acá está, ¿qué es lo que dice acá? Vea, registro fotográfico disponible el 14 de julio. O sea, en este caso, es importante que ustedes lo hagan lo más pronto posible, ¿sí? Lo más pronto posible. Si ustedes la van a presentar el sábado, háganlo el jueves. Ese preregistro lo tienen que descargar. Acá está, vea. Plugin necesario para instalar en su equipo. Dice, si el pasado realizó una instalación de plugin, debe instalar antes de instalar nuevamente la versión enlace directo. Acá, este que dice acá, enlace directo a descarga, ahí le dan clic, inmediatamente se descarga en su computador. Canales de atención. Entonces, por ejemplo, acá el chat para que ustedes pregunten. Si tienen alguna duda frente a ese proceso, acá está, dice soporte.campus@unad.edu.co. Y aquí en la parte de abajo hay un tutorial de cómo hacer el registro, ¿sí? Entonces, mire que ahí le damos las herramientas fundamentales para que usted, que no vaya a llegar el sábado y domingo y que digan, no, pero es que, profe, no pude presentarla porque es que no hice el preregistro. Grave, mire, les estamos diciendo desde hoy martes, ¿sí? Yo hubiese podido hacer el CIPAS el jueves, pero no, yo pensando en ustedes, quiero que ustedes estén enterados para que no les coja la tarde para hacer el reconocimiento facial y puedan hacer esa prueba, porque resulta de que esa prueba equivale al 25%, es decir, 125 puntos de 500. O sea, es importantísimo que la hagan. ¿Qué deben tener en cuenta? En este caso, se presenta una sola vez, ¿cierto? Una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Tiene una ponderación de 125 puntos de 500. Eso es importante. Se hace reconocimiento facial, ¿cierto? A ver, el valor del supletorio de la POT, o sea, de la recuperación de la POT. Si la llega a perder y usted quiere recuperarla, vale 162.000 pesos. Y si quiere habilitar el curso, porque perdió el curso en definitiva, es 192.000 pesos. Pero para poder habilitar el curso tiene que estar en 290, 290 y algo. O sea, tiene que estar en ese rango, porque tampoco puede ser que tenga 50 puntos de 500 y quiera recuperarlo. No es posible, ¿cierto? No es posible. En el caso de fuerza mayor por la cual no pueda presentar la prueba, ¿cierto? Y digamos que se le presentó un caso atípico donde su familia, un familiar, calamidad doméstica, en fin, pero que tenga que ser, pues, demostrado, ¿cierto? Entonces, ustedes me escriben a mí, me envían un correo electrónico donde me digan las razones por las cuales no pudieron presentar la prueba y yo hago esa mediación con el director porque él es el único que puede activar la prueba nuevamente, pero para casos específicos, atípicos, ¿cierto? De este proceso, ¿sí? Y la prueba, pues obviamente lo que yo he hecho hoy es recordar lo que hemos visto. Y la prueba básicamente lo que hace es evaluar ese proceso
desarrollado durante toda la formación que tuvimos durante el momento intermedio. ¿Listo? ¿Cuándo es? La prueba inicia el 15 de julio a las 00 horas y termina el 16 de julio a las 23:55, pero no vayamos a esperar a las 23:55 para hacerla. Hagámosla antes, hagámosla el sábado en la noche o el domingo en la mañana o al mediodía, ¿sí? Tratemos de hacerlo antes para que no se nos presente cualquier situación de cualquier índole donde nosotros no podamos solucionar y eso nos cause a nosotros traumatismo porque pues vamos a perder el curso y eso es lo que menos queremos. ¿Listo? Es así entonces, mis estimados estudiantes, que les agradezco de antemano. Posiblemente pues este ya sea, digamos, como el último encuentro directo. Les agradezco por estar allí pendientes, porque sé que los que están aquí han sido los más constantes, pues no quiere decir que los demás no sean, pero sé que en su gran mayoría normalmente pues hacen parte de estos procesos que se desarrollan, que los hago con el mayor de los gustos. Trato a lo sumo de poder compartir con ustedes todo lo que sé para que ustedes puedan desarrollar pues sin ningún problema sus guías. Y es realmente lo interesante de esto, ¿sí? Yo quiero que ustedes salgan adelante, que sean unos excelentes profesionales, están comenzando su proceso de formación y cualificación como profesionales del futuro y necesitan de alguna manera ser formados en alta calidad porque la universidad está acreditada en alta calidad institucional. No cualquier estudiante puede estudiar en una universidad acreditada de alta calidad y ustedes lo están haciendo. Entonces, en ese orden, los felicito por el compromiso. Espero tengan una excelente noche. Si tienen algún comentario, acá está abierto para si lo quieren hacer. Y los escucho y si no, ya podemos dar por finalizado el encuentro, muchachos. Profe, yo tengo dos dudas, disculpe. Una es el resultado de la evaluación es inmediato, porque es que ahí miren el cuadrito que usted mostró y decía que el 17. Se centraliza el 17, pero sí se sabe cuánto se saca, usted sabe cuánto se saca. Ah, inmediatamente. Ok, y otra duda que tengo, no sé si fue en cuando tuve que salir y entrar, de pronto dijo eso o yo no comprendí cuando lo dijo. Lo de los 20 puntos, ¿es para la tarea que enviamos ahora, la tarea 3? ¿O Es eso para el es momento para intermedio. En cualquiera de pronto de las tareas okay, que haya tenido alguna falencia, yo le subo allí. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, vamos a darle la palabra a María Fernanda y luego a Catherine. Profe, ¿me puede felicitar de lo de la guía porque no quiero como perder ese punto? No, sí, tranquila. En este caso, lo que tú tienes que hacer, yo sé que tú eres la que tienes problemas con el correo. Entonces, yo lo que les digo para que lo haga es, por favor, si tienes problema con el correo institucional, acércate al SEAD Florencia, bueno, de donde eres. Si eres de aquí de Florencia, si eres de Ibagué, acércate al SEAD para que te solucionen el tema del correo, porque mientras no tengas solucionado el tema del correo, pues no vas a poder enviar esa captura. ¿Sí? Esa captura que vas a hacer ahorita. De hecho, usted puede tomar la captura ahorita y subirlo de una vez, pero como si no tienes el correo activado, pues grave. ¿Listo? No es lo mismo tener el correo del campus al correo institucional, porque el correo institucional es el que le da a la universidad para que usted pueda comunicarse en todos los ámbitos administrativos y académicos. ¿Listo? Muy bien. Catherine. No le escuché muy bien. ¿Dónde hago lo de el preregistro para lo de la prueba? ¿En el aprendizaje? En el entorno de evaluación, ahí está. En el entorno de evaluación hay que hacer el preregistro antes de la evaluación. Sí, en el entorno de evaluación, la última parte, la tarea 4, la POC. Ludi, tiene la palabra. Hola. Ludi, no te entiendo.
¿Me escucha bien? Sí, te escucho. Bueno, como yo ya hice, digamos, yo estaba escuchando, ahorita estaban dando como la presentación de cómo iba a ser la prueba, que digamos, si uno se hacía el enlace, digamos, del registro, por ejemplo, yo lo hice en matemáticas, ¿no? Y como en ética también tenemos que hacer la misma evaluación, pero con lo mismo, con facial. Entonces yo fui allá y obviamente ya aparecía yo registrada. Entonces decían ahí que ese era un solo registro para todas las evaluaciones, ¿no? Bueno, Bueno. entonces, digamos yo aquí yo ya tengo el registro y cuando vaya a presentar la evaluación, ingreso en la parte de evaluación para presentar la evaluación. Exacto, entra al entorno de evaluación, le da clic, inmediatamente entra a tu entorno de evaluación a la actividad número 4, que es la actividad evaluativa. Ah, bueno, entonces ingreso en el entorno de evaluación, como ahí ya aparece de una vez sale el de verificación facial y puedo, digamos ahí, sino que estuve en unos momentos muy ocupada, ¿será que uno puede, digamos, tener una hojita de apuntes, apuntar o nada, o solo, digamos, solo así? Pues digamos, lo que pasa es que posiblemente sí, digamos, ha pasado casos en el que cuando usted se mueve mucho, pero pues puedes tener, por ejemplo, las reglitas de inferencia como a la mano para que pues puedas contestar, ¿no? Porque son cositas que uno de pronto no se puede memorizar tan así, pero el tema aquí es no moverse tanto porque el sistema inmediatamente reconoce que usted como que está yendo, viniendo, entonces como que de pronto posiblemente le pueda cerrar la prueba, ¿listo? Ah, o sea que, digamos, uno puede tener a la vista, pero digamos no hacer tanto movimiento, sino lo normal, estar fijo en lo que está y digamos, pues más o menos hacer un repaso Ajá. y otra pregunta, sino que lo que pasa fue que, bueno, en la parte que usted decía de diligenciar la asistencia y ingresar el aporte, digamos, del pantallazo, tenía que uno también tomarle pantallazo y enviarlo ahí en donde uno escribe en los mensajes, o no es necesario. Solamente donde está la opción para subir el pantallazo, solamente O allí. sea, uno le da a enviar la respuesta ya, pero pues digamos yo no le tomé pantallazo digamos, para enviarla ahí al chat, o sea, aquí donde Ah, no, al están los chat mensajes. no. Al chat no es necesario. Al chat No, no es no es cierto. necesario. No. Solo digamos Solamente yo, es sí, señor. Pues sí, enviarlo yo lo nomás. agilicé y le envié y ya, pero yo no tomé, digamos, como No, no, captura de, no, digamos, para enviar no es necesario. verificación. Ah, bueno, señor, sí será mi duda, gracias. Vale. Bueno, chicos y chicas, espero tengan una excelente noche. Espero haber contribuido significativamente en su proceso. Estén pendientes a cualquier orientación que yo les envíe por correo, por Teams, por el correo interno del campus. Cualquier, digamos, herramienta o sugerencia o recurso educativo que les pueda compartir para que puedan presentar y puedan sacar esos 125 de 125. Entonces, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y hasta pronto, muchachos. Chao, chao. Vale, profe, gracias. Muchas Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que pasen buena noche. Vale. Muchas gracias, profe. Hasta luego.